El tema del mensaje es ¿para qué fuimos llamados? Yo normalmente no le pongo tema a los mensajes, pero el Señor me puso este tema en mi corazón. ¿Para qué fuimos llamados? Am, yo creo que como yo padre de familia, yo sé para qué fui llamado, ¿verdad? Es para que mi esposa, mis hijos y todos vayan caminando en santidad. Que todos vayamos, que mi esposa vaya a un lado de mí y mis hijos atrás, y que yo vaya abriendo puertas, que vaya abriendo caminos, senderas para que mis hijos vayan caminando sobre un camino recto, un camino limpio, donde no haya estorbo, ¿verdad? Pero yo sé que esto va a llegar hasta un tope, donde mis hijos ya van a decir: hasta aquí ya estuvo, viejito, de aquí para adelante, yo voy a hacer mi propio camino. Y mi enfoque ahí, mi llamado ahí es que he hecho buen trabajo como padre. Les hemos dado la palabra, los hemos instruido, los hemos encaminado, los hemos enseñado a orar, los hemos enseñado, y que de ahí en adelante ellos tomen las decisiones que van a hacer, ¿verdad? Así es que ¿para qué fuimos llamados nosotros como varones? Para tomar el lideraje, para tomar liderazgo, para tomar decisiones difíciles, para guiar. Pero ¿para qué fuimos llamados en la iglesia? Que es otro tema que también nos tenemos que llevar bien pegado a nosotros. ¿Para qué fuimos llamados en la iglesia? El lunes pasado estaba aquí en la oración, y Adriana me llamó por teléfono que estaba en el hospital con mi suegra. Mi suegro estaba ahí, el pastor estaba ahí. Y entonces llegué, y el hermano Silva empezó a comentar sobre los primeros ministros que nacieron aquí. Dice: hermano, y los primeros ministros que salieron de aquí de la iglesia, y empezó a decir los nombres de ellos. Y yo me quedé más bien calladito, yo no decía nada. Él solo estaba comentando y haciendo historia de los hermanos y de los músicos que estaban aquí, y que cómo habían salido, y de la forma que trabajaron, y cómo la iglesia estaba llena y después vacía, y empezó a hacer comentarios de los ministros que estaban aquí, que salieron de aquí. Y por un momento le contesté: sí, hermano, usted lo ha dicho correctamente. Los ministros que salieron de aquí, ¿por qué no se quedaron? Y dice: sí, ¿verdad, hermano? Dije: sí, hermano, porque si hubieran nacido aquí y fueran de aquí estuvieran. Pero usted lo ha dicho correcto, hermano. Fueron ministros que nacieron aquí, pero ya no están aquí. Y como que hizo memoria de lo sucedido, ¿verdad? De lo que pasó. Y al estar meditando en eso, también dije: cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto, que desde que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, sabemos la historia, que eran 40 años, ¿verdad? Pero en realidad, para que Moisés los hubiera sacado de Egipto y los llevara a la tierra prometida, solo era una caminata de 11 días. Imagínense. Si Moisés los hubiera agarrado de Egipto y hubiera agarrado a todo el pueblo de Egipto, en 11 días hubiera llegado a la tierra prometida. Pero sabemos la historia, ¿verdad? Duraron 40 años. Duraron 40 años para llegar ahí. Y fue por la terquedad del pueblo. Fue porque el pueblo no hacía caso. Fue porque el pueblo no se sometía. Fue porque el pueblo, a pesar de que miraban todo, no se sometían a la ley de Dios. Y el pueblo fue batallando. Yo creo que ya iban ya a medio camino, ya llevaban unos 5 días caminando, y empezaron a renegar. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? ¿Verdad? Cuando el hermano me hacía esos comentarios, me recordé de la historia en Juan. Vaya al libro de Juan, capítulo 6. Gloria a Dios. Y los pensamientos que yo llevaba, que me llegaban,
era de qué clase de varones es lo que busca el Señor. ¿Qué clase de pueblo es el que busca al Señor? Y al estar meditando en todo esto, me recordé de esta escritura, hermanos, que me habló claramente o el año pasado, donde dice, capítulo 6, versículo 59. Ya no. Sí, porque hay muchas. En el capítulo 6, versículo 59, ahí dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Dice que él estaba predicando, ¿verdad? O les estaba platicando sobre que tenían que beber su sangre y comer su carne. Y si se regresa al versículo 41, dice, murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Me regresé al 41. Y ahí dice que murmuraban los judíos, ¿verdad? Ahí se murmuraban los judíos y el Señor, sabiéndolo de todo, los corrige. Y aquí dice en el 61 o en el 60, dice, al oírlos, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién fue el que dijo eso? Los discípulos, ya no eran los judíos, ¿verdad? Ya los que estaban haciendo complaint y que esto y lo otro, eran los judíos los que estaban diciendo, está bien, con ellos podemos tolerar. El Señor dice, ¿verdad? Con ellos por su ignorancia podemos, pero aquí ya es un poco más personal, porque aquí ya están sus discípulos. Dice, ¿quién la podrá oír? Esta palabra es tan difícil. Ciertamente nuestro caminar en el Señor no es nada fácil. Si fuera fácil, la iglesia estuviera pero rellenita de gente ahorita. Está en el parqueadero, creo que estuvieran sentados. ¿Por qué? Porque la palabra es difícil de entender. Sabiendo Jesús en el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿esto les ofende? Les está hablando otra vez a los discípulos y les dice, ¿esto les ofende? Dice 62, ¿por qué si verás al Hijo del Hombre subió a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Dice, ustedes no han entendido, dice, porque no han querido. Él sabía en sí mismo la gente que él traía, ¿verdad? Y aquí lo está tratando de corregir en el 65, dice, y dijo, pero eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuera del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al meditar en esto, lo conecté este versículo con lo que el hermano Silva decía, porque ya no andaban con él. Cuando la palabra llega y nos da el peso y nos da el 20, se pone un poco difícil. Y aquí dice que desde entonces, cuando recibieron esta palabra, quizás su Biblia dice que todos lo abandonaron, ¿verdad? Aquí dice que ya no había muchos con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? El Señor quisiera mirar este escenario donde había mucha gente que ya venía siguiendo al Señor. Había mucha gente que lo venía siguiendo por los milagros, por las sanaciones, por todas las grandezas que venían viendo, y venían una gran cantidad de gente, porque no solo le estaba hablando discípulo a los 12, sino a toda la congregación que lo venía siguiendo, ¿verdad? Dice que venían todos, y cuando llegan aquí, que les da la palabra y dicen, esto es difícil hacerlo, ¿quién puede? Y dice que ahí
todos la abandonaron. Empezó otra vez a cero. Quizás en esta iglesia hayamos visto esto, los que tienen ya tiempo, que vienen de la otra iglesia, ¿verdad? Cuando se fue el hermano, que empezamos otra vez a cero. Y el hermano dice, pues ni modo, si se fueron, todos se fueron. Pero aquí está la unción de Dios y vamos a seguir adelante. Y basado a esa decisión, aquí estamos ahora. Pero aquí, quizás cuando miraron los 12 que se fue toda la gente, que los dejó sin gente, el Señor ahí les estaba hablando y les estaba diciendo, yo no quiero ningún aficionado. Yo no quiero aficionados. Yo no quiero que gente me esté siguiendo por lo que yo les estoy dando. Me están siguiendo porque han visto mi mano. Me están siguiendo porque me vieron que alimenté a 500 personas, que estoy levantando a los enfermos, y por eso me están siguiendo. Pero aquí el Señor les dice también a los discípulos, les dice, ustedes también se quieren ir. Ustedes también se quieren marchar, como diciendo, ¿sabes que si se quieren? Pues váyanse. Yo no ocupo a nadie. Yo solito puedo. Me imagino al Señor hablándoles de esta manera. Pero Pedro ahí le contesta, ¿verdad? Y le dice, desde entonces en el versículo 68, dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y como creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Por esa fe, esta es la fe que guardó a Iglesia Jesús es la Roca. Que aunque muchos se fueron y aunque el pastor se haya quedado como, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó aquí? Mejor aquí le cerramos, me siento en una iglesia, en otra iglesia y bien a gusto, ¿verdad? Pero yo creo que cuando alguien recibe de Dios, cuando un siervo ciertamente recibe de Dios, uno ya no está a gusto. Uno ya no está a gusto. Ciertamente es bien fácil decir, yo me voy y está ahí. Y está ahí. Y donde vaya, ahí se va a gloriar Dios. Ciertamente Dios está en todos lados y Dios se va a gloriar. Pero aquí el Señor paró y dijo, que se vayan todos. Que se vayan. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, yo no quiero un pueblo que me esté siguiendo. Dice, yo quiero un corazón. Yo quiero un corazón quebrantado que me busque. Dice, yo no quiero a gente perfectas. Yo no quiero profesionales. Yo no quiero gente que es rica. Yo no quiero nada de eso. Yo simplemente quiero un corazón dispuesto a trabajar. Yo quiero un corazón donde no mire que eso está mal y que eso está bien y que esto me agrada. No, el Señor quiere un corazón dispuesto a ser usado por el Señor mismo. Que si ya me cayó a mí la presencia de Dios, del Señor, decir, ¿qué es lo que quieres que haga con esto? ¿Qué es lo que me pertenece hacer a mí con esto? Los mismos discípulos, cuando el Señor los dejó, les dejó una doctrina que seguir, ¿verdad? Les dijo en Mateo que ellos salieran, hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿verdad? En Lucas 24:47, ahí los demanda, les da a los discípulos, los llama al arrepentimiento y al perdón. Antes de que se fuera, al final del capítulo, le dice, yo quiero que ustedes vayan y prediquen el arrepentimiento y el perdón. En Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Bien simple, bien básico, que el Señor nos dejó la tarea, ¿verdad? A nosotros como iglesia nos dice, ve y predica el evangelio, bautízalos en el nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. A través de eso dice, si escuchan la palabra
y se someten, van a ser bendecidos. De otra manera, van a ser condenados. Mi trabajo se acabó, ¿verdad? Es tan fácil, tan simple la disciplina que el Señor nos dejó, la enseñanza que Él nos dio a todos para que fuéramos caminando un camino recto. Él nos dejó estas escrituras. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué es tan difícil? Me digo yo. ¿Por qué es tan difícil agarrar y ir afuera y predicar? Porque hay alguien que se le ocurrió decir, es que tienes que estar bien vestido, bien peinadito. Es que una hermana, si va con pantalones, no puede predicar el evangelio, no puede llevar una palabra de arrepentimiento. Y ya como que estamos poniendo un freno ahí a la palabra de Dios. Es que como las hermanas aquí se ponen su cubierta y como afuera no la usan, no tienen la libertad de decir. No, hermano, usted con cubierta, sin cubierta, usted predique el evangelio. Que la palabra de Dios sea lo que llena. Nosotros como padres, ¿verdad? Que decimos, es que nuestros hijos no se meten en santidad. Que usted, como estén ahorita, no se preocupe en cómo estén sus hijos. Usted preocúpese cómo está su corazón. Preocúpese primero por el corazón y después deje que el Espíritu Santo arregle lo de afuera. Usted preocúpese que sus hijos estén bien ungidos, bien llenos con la presencia de Dios, pero que ellos puedan ver a Dios a través de ustedes. Porque si no, ¿para qué fuimos llamados? ¿Verdad? Que ustedes sean un ejemplo para ellos. En la iglesia primitiva, ¿verdad? Los discípulos, ya se había ido Jesús a su reino. Jesús ya los había dejado. Y en la iglesia primitiva los discípulos empezaron a predicar la palabra con un fervor. Empezaron a predicar. Pedro, cuando dio su primera predicación, 3,000 personas se bautizaron. Yo digo, santo, imagínense tener que llevar a 3,000 personas al agua. Cansadísimo, creo que quedaríamos hasta que se venga el segundo turno. Porque dice que predicaron la palabra y 3,000 personas fueron. Y desde entonces la palabra de Dios no fue o no es igual. Empezaron los discípulos y empezaron a predicar y a predicar y a predicar. Y la iglesia empezó a ser perseguida porque los religiosos no sabían o no querían entender de este evangelio que estaba siendo predicado. En el libro de Hechos, los primeros 9 capítulos, es el trabajo de los apóstoles cuando estaban edificando en la iglesia. Fue el trabajo, el duro trabajo, a pesar de que fueron encarcelados, que a pesar de que miraron a los ángeles, que era cómo los liberaba, la unción de Dios, el poder de Dios siempre estaba en ellos. Siempre estaba en ellos. Aunque llegaban y los encarcelaban, había un varón también que los estaba persiguiendo y él encontraba placer en agarrarlos y encerrarlos, ¿verdad? Él está hablando de Saulo de Tarsa. Este varón estaba enfocado en terminar con los cristianos. El fundamento que apenas se acababa de hacer, él estaba decidido en terminarlo. En el capítulo 9, en el versículo 4 de Hechos, ahí es donde comienza la carrera del apóstol Pablo como cristiano. Ya conocemos su carrera como criminal que era, ¿verdad? Como soldado, como capataz que era. Y aquí dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar
con ces contra el aguijón. Esa última expresión dice, dura cosa es dar con ces contra el aguijón. Significa que es dura cosa pelear contra una fuerza que es mucho, lo doble, mucho más superior a la tuya. Dura cosa es como darle patadas al aguijón, a una punta de metal. Es lo que le está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo a Saulo. Dice, me vienes correteando, vienes tras mi pueblo. Dice, me estás buscando, aquí ya me encontraste. El que me busca me encuentra, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero lo encontró y lo tumbó del caballo. Y le dice, aquí estoy, ¿qué quieres? Pero el Señor había mirado el corazón de Pablo, ¿verdad? Él había mirado su corazón y dijo, este varón, el orgullo, el coraje, la valentía, la voy a usar en mi nombre. Todas esas calidades que traía el apóstol Pablo, dice, yo las voy a usar en mi nombre. No se las voy a quitar. Y ahí es donde muchos de nosotros la regamos, se puede decir. Porque cuando el Señor llega y lo ve, unos que eran peleoneros, mal hablados, gritones, les gustaba abrir el baile primero, les gustaba hacer todo esto. Yo sé que a mí era uno de los primeros, empezaba la banda a tocar y ahí estaba yo pegando gritos, uno de los primeros. Y cuando entramos al Señor, bien santorrones, bien sentaditos en la mesa, hasta ni danzan, ni los ojos mueven, ¿verdad? Así es que, pero cuando estamos en el mundo, sí, el coraje de esos que eran peleoneros. Aquí el apóstol Pablo era de los meros, ¿verdad? Pues eso no se lo voy a quitar. Ese don se lo voy a dejar. Ahora que pelee, pero que pelee para mi gloria. Ahora si va a gritar, que grite un aleluya. Ahora si estas personas van a llegar y las cambié, ¿con qué propósito? No los cambié para que se quedaran sentados. ¿Recuerdan cuando andaban en los bailes? ¿Recuerdan cuando andaban fumándole a la pipa de paz? ¿Recuerdan cuando andaban allá? El Señor no les quiso quitar eso. El Señor les dijo, yo lo voy a cambiar. Les voy a quitar lo malo, pero lo gritó no se los voy a quitar. Un aleluya, un gloria a Dios, eso no se los voy a quitar. Aquí es lo que le estaba diciendo a Pablo. Dice, ahorita vas a aprender, Pablo, que me estás desafiando y me estás diciendo estas cosas. Pero aquí te va el 20, como decimos aquí, ¿verdad? Esto no te lo voy a quitar. Tu orgullo no te lo voy a quitar. Tu coraje no te lo voy a quitar. Tu valentía no te la voy a quitar. Pero ahora lo vas a hacer para glorificar mi nombre. Ahora lo vas a hacer para que yo sea honrado. Recuerdo que si antes nos decían, nos recordaban el 10 de mayo, se puede decir, y de volada levantábamos las manos. ¿Que quién me dijo eso? Y ahora oímos que blasfeman el nombre de Dios y como que no oímos nada. Que Dios nos hable en esta mañana. Que ese coraje que teníamos antes para las cosas del mundo, que nos empiezan a golpear en el corazón. ¿Para qué fuimos llamados? No para calentar las sillas. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor te llamó? ¿Para qué el Señor te sacó de ese lago lleno de pus, ese lago apestoso donde estabas? ¿Para qué te sacó? No para que quedamos aquí y de vez en cuando leer la Biblia y de vez en cuando leer. No, Él dijo, quiero que todo tu ser, no te quiero cambiar. Te quiero usar todavía de esa manera. Pero nosotros somos los que cambiamos, ¿verdad? Aquí el Señor le dice a Pablo, ahí te viene, te voy a cambiar, pero te voy a cambiar tu motivo, pero no te voy a cambiar quién eres. Entonces nos brincamos al versículo 15. Dice, el Señor le dijo, mismo capítulo, el Señor le dijo a Ananías, para que sepan, el Señor llegó y le habla a Ananías y le dice, vas a ir a hablar con Saulo y le vas a dar este mensaje. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento he escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y de quién? Y de los hijos de Israel. Dijo, instrumento me es este. Porque él sabía que Pablo no le temía a nadie. Porque él sabía que Pablo tenía el coraje, el valor, la valentía de pararse contra toda la gente. Dice, le dice a Ananías, ve con él. Dice, anda, vete. Porque no quiere ir a Ananías, ¿verdad? Ananías no quería ir con él porque dice, hey, wait a minute. Y, señores, este mata a los cristianos, yo no quiero ir con él. Y al Señor le empieza a revelar a Ananías, tú tienes que ir con él. Y por eso le dice, vete, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿A ustedes les han predicado un rey? ¿Todavía no? Gloria a Dios. ¿Han predicado a los gentiles? Dios le estaba hablando ahí. Y lo que me llama más la atención es el versículo 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Sí, cuando me hayan dado la oración de salvación, ¿verdad? Cuando el pastor diga que todos los que estén, que ocupen la venida o la presencia del Señor, que pasen para el frente y hagan la oración. Si me hayan dicho este versículo, como que me la pienso dos veces. Que dice, porque le mostraré cuánto es padecer por mi nombre. Padecer por mi nombre. Si me hayan dicho, César, ¿aceptas a Jesús como tu Salvador, tu Dios? Sí, lo acepto. Pues prepárate para morir. Wow, todavía no firmo, ¿verdad? ¿Cómo le hago aquí si todavía no? Pero aquí el Señor ya le había mostrado. Dice, porque yo te mostraré cómo todas estas cosas que voy a hacer contigo. Pero ves, el apóstol Pablo, hombre de hombres, ¿verdad? Ejemplo de ejemplos. Dice, I'll do it. Yo lo hago. Está bien pero que me enseñen. Y vámonos al capítulo 16. No, perdón. Ya está, me adelanté de mis notas. Ya vengo casi al final. Al capítulo 26. De Hechos, sí. Al capítulo 26 de Hechos. 26 y versículo 28. Perdón, versículo 13. Mejor en el 16. Aquí el apóstol Pablo ya pasó casi todas las pruebas. Aquí el apóstol Pablo ya se encuentra preso, ya se encuentra al final de su carrera. Aquí el apóstol Pablo ya pasó por prisiones, ya pasó por azotes, ya pasó por todo. Y aquí él narra su testimonio en frente del rey Agripa. Él aquí ya está narrando su testimonio en frente de él. Como quien dice, ya terminé mi carrera, ya estoy arrestado, ya estoy amarrado. Y entonces él aquí empieza a compartir su testimonio. Sí, hay que empezar en el versículo 13, nada más un poquito para atrás. Cuando a mediodía el rey yendo por el camino vio una luz, le está dando ya el testimonio. Dice, viendo por el camino vio una luz, y vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído,
todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía, que me hablaba y decía en lenguas hebreas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mire cómo aquí el apóstol Pablo ya está expresando lo que él vio. De esta forma no lo explicó en el principio, ¿verdad? Dice que él miraba una luz que era más brillante que la del sol. Y en el primero miramos que él fue el único que cayó del caballo, pero aquí él dice que todos cayeron, ¿verdad? Así es que cuando alguien está dando su testimonio es totalmente diferente cuando alguien lo está diciendo. Él está aquí, está defendiendo su caso. Versículo 15. Entonces yo dije: ¿quién eres? Y el Señor, y el Señor, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte, ¿por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de ellas en que aparece a ti. Versículo 17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así es que aquí el apóstol Pablo ya está dando su testimonio hacia el rey Agripa. Ya se siente que está allí. Ya ese es mi trabajo. En el versículo 28 el rey le contesta: entonces Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Así es que aunque el apóstol Pablo ya está ahí, de todos modos está hablando sus palabras. Y al rey le dice: ya casi me persuades a ser cristiano. Y este hombre era malo. Dice, Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también, ¿quién? Todos que estamos incluidos nosotros, todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El apóstol estaba amarrado en sus cadenas. Y le dicen: pero no solo tú, rey, sino todos los que me oyen, que sean tal y como yo. Aquí el apóstol nos está haciendo una invitación. Nos está haciendo una invitación a todos nosotros, hombres y mujeres. Dice: para que todos sean tal y como yo, excepto de estas cadenas que tengo. ¿Cuáles son tus cadenas en esta noche, en esta tarde? ¿Cuáles son las cadenas que te están a ti aguardando o te están deteniendo? ¿Cuáles son esas cadenas? Quizás quisieras ver un avivamiento en la iglesia. Quizás quisieras ver algo grande que esté pasando. Que esas cadenas que llevamos, que sean rotas. Pero tú no las vas a romper con tu propia fuerza. Quizás estas cadenas que llevamos, estamos criticándonos los unos a los otros. Es que este ministrito que está dando la palabra, mira cómo le está regando. O es que el ministerio de aquel o aquel ministerio, y cómo nos estamos edificando de esa forma. ¿De qué manera nos estamos edificando los unos a los otros? Nosotros como ministros los ocupamos a ustedes como pueblo. Ustedes como pueblo nos ocupan a nosotros como ministros. Somos un equipo, ¿verdad? El Señor cuando llegó, y sí llegó y miró a toda la multitud, ¿verdad? Que lo venían siguiendo. ¿Y qué le dice? Pero que se vayan. No los ocupo. Yo ocupo un corazón que esté dispuesto a sacrificarse a sí mismo. En Samuel 15 dice que más vale
la obediencia que el sacrificio. Que más vale ser obediente que ser sacrificado. Eso es lo que aprendemos en Samuel, que el Señor no quiere tanto sacrificio, que el Señor no quiere que estemos aquí todos los servicios, y es precioso si puede y tiene el tiempo y el deseo, pero el Señor no lo quiere. El Señor dice: yo nada más quiero que sean obedientes, yo nada más quiero que se sometan a mi palabra. Yo no quiero que vengan aquí a la iglesia todos vestiditos y sepulcros blanqueados, ¿verdad? Dice: ¿de qué sirven? ¿De qué sirven? Dice: si no, yo quiero un pueblo que esté dispuesto, que extienda sus manos, que aquí están mis manos vacías, Señor, úsalas. Vienen vacías, úsalas, llénalas, dales talentos, dame el don de sanación, dame el don de poder llevar la palabra, dame de comer, Señor, de poder venir ante su presencia, hermanos, y poder hablar con el Señor con así de simple, de poder llegar ante la presencia del Señor y pedirle: Señor, yo sé que soy hipócrita. Yo sé que aquí en la iglesia, sí, gloria a Dios, y está uno de asiento en la adoración. Está bien. Pero allá afuera, ¿cómo andamos? Allá afuera, ¿cómo andamos? El Señor dice: yo me glorifico más en la obediencia que en el sacrificio. Pero si le damos los dos, la obediencia y el sacrificio, oh, gloria a Dios, ¿verdad? Él quiere los dos. Él quiere la obediencia y el sacrificio. Por eso nos invita, dice: que tu cuerpo sea un sacrificio vivo para mí. Que tu cuerpo sea un sacrificio vivo para mí. Gloria a Dios. Ahora, usted puede decir: hermano César, está bien lo que tú dices, pero estamos usando al apóstol Pablo como ejemplo. Quizás si en el camino a la casa, si mirara una luz que es más brillosa que el sol y me tumbara de mi troca y me dijera: César, ¿qué quieres? ¿Verdad? Dice: una experiencia fuerte así quisiera sentir. Una experiencia tremenda quisiera sentir, ese fuego que dicen los hermanos que sienten, que dice: yo cuando le acepté a Cristo Jesús sentí un fuego que me consumía, y ese fuego no lo puedo, o llegué y hablé en lenguas y todo eso. Yo digo: Señor, ¿qué pasó? Yo sí me siento en paz cuando leo tu palabra. Yo me siento en armonía cuando está la alabanza, y siento que me tocas, y siento que me consuelas, y siento que me hablas, y siento, pero un fuego nunca lo he sentido. Una luz nunca la he visto. Pero soy honesto a la palabra, y me pongo y medito, y cuando me dicen: hermano, va a cruzar esta puerta, la voy cruzando como los discípulos, ¿verdad? Con temor y temblor. Porque es difícil servirle a Dios. Es difícil servirle a Dios. Pero es tan simple servirle al Señor. Porque dice: solo predica mi evangelio. Solo predica mi evangelio tal y como es. Y que el Espíritu Santo se encargue de lo demás. Como que ya puedo respirar bien a gusto, porque voy a predicar el evangelio. Y si usted quiere ser rebelde, hay que el Espíritu Santo se encargue de usted, ¿verdad? A tanto joven se le ha predicado, a tanto joven he compartido la palabra con ellos, y que mira así, y que mira así, y que de esta forma, y al último cuenta hacen lo que quieren, ¿verdad? Y al rato, a los 19, 20 años llegan: you were right, brother. Tenía razón, hermano. ¿Por qué no oír el consejo al principio? Pero cuando se van, híjole, si duele. Que se va un jovencito, otro que se va para el mundo, otro que se va para el mundial, digamos, ¿verdad? Pero que el Señor lo traiga, que lo que aprendió, que el Señor lo reprenda donde quiera que esté, que sepa
Ese es mi enfoque. Que ese joven, que esa jovencita que se va, que sepa que es una hija de un rey. Que cuando se va, que cuando se va y que esté en los bailes, que ella misma o él mismo diga: yo no pertenezco a este lugar. Yo ya fui lavada, yo ya fui santificada con la sangre del Cordero. Yo ya fui llamada hija de Dios. Yo ya fui separado de este. ¿Y por qué me sigo juntando? Que esas palabras les hagan eco en su corazón. Y el mismo Señor las va a regresar. Trae su consecuencia, pero lo regresa. En Efesios, en el libro de Efesios, para traerlo un poco más cerquitas a casa, el mensaje. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y usted, como decimos, usted puede decir que está hablando del apóstol Pablo. Pues ahora hay que hablar de nosotros. Dice: y Él, ¿ya lo tienen? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablándolo ya a nosotros, ¿verdad? Dice: cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros, hermanos. Aquí la palabra ya como que da nuestro testimonio, ¿verdad? Dice: porque eran hijos de ira, porque ustedes andábamos por mal. Aquí el Señor nos podemos identificar, yo creo que un gran número de nosotros, con esta escritura. Eso es quién éramos. El versículo 4 al versículo 5 es Dios con nosotros. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estaba compartiendo con un compañero del trabajo sobre este versículo. Dice: estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida justamente con Cristo Jesús. Y al estar hablando con él, estaba arriba de una traila, estaba a un nivel más alto que yo. Y estaba platicando con él y le dije este versículo. Le dije: porque nosotros, ¿quiénes somos? Porque ¿quién soy yo para compartir esta palabra? Y no pude hablar más. Mi garganta se me secó, se me cerró y no pude hablar más, sino mis lágrimas salían de mi cara. Y dice: ¿qué te pasa? Le dice: porque me cayó el 20. Le dije: porque ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para estar predicando esta palabra? Yo era un mentiroso, yo era un borracho. ¿Quién soy yo para ponerme este traje de santidad? Y dice: me llama la atención esto, porque ¿quién somos nosotros? ¿Quién eras tú, hermano? ¿Quién era yo? Para ser llamados, dice: por gracia sois salvos, justamente con Cristo Jesús. Nos compara con santidad. Dice: justamente con Cristo Jesús eres santificado. El que no quiera abrazar esas palabras, quizás no se ha ocupado en este equipo. El que no quiera aferrarse a que no éramos nada y ahora somos todo en Cristo, quizás estamos en el equipo equivocado, ¿verdad? Dice en el versículo 6: y justamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarles en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque con gracia, ¿qué sois? Salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Porque no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Dice que somos hechura suya. Eres una masterpiece. Es una pieza maestra ante los ojos de Dios. Eres una cosa, una persona creada al igual que Dios. Eres el trabajo de sus manos. Eras como una piedra y el Señor tomó su tiempo y te hizo de acuerdo a su semejanza. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos transformó, nos cambió, nos limpió, nos liberó, ¿verdad? Así es que debemos de ejercer las palabras que el Señor ya nos ha dado. ¿Qué tal si le dijera, vas a revivir la vida del apóstol Pablo? Vas a ser encarcelado, apedrado, encadenado, todas esas cosas, todos esos tribunales te van a venir. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Nos sometemos? Yo quiero oír las palabras del Señor que diga, peleaste bien la batalla, mi soldado, entra. O a que me diga, ¿qué haces aquí? Venga lo que venga, ¿verdad? Lo decimos con palabras, venga lo que venga, lo vamos a soportar y vamos a seguir adelante, porque tú vas delante de mí, Señor. Pero cuando se hace una realidad, es cuando está allí. Cuando la persona está pasando por la prueba, es cuando se hace una realidad. Cuando la persona está pasando por la prueba, que ya está mirando el divorcio como una salida, es cuando se hace una realidad. ¿Cómo me voy a someter a la palabra? ¿Cómo quieres que viva así? ¿Cómo quieres que haga esto? Es difícil. Por eso el Señor dijo desde el principio, es difícil seguir este caminar. Para terminar en 1 de Pedro 5:10. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús Cristo, pues que hay en pecado un poco de tiempo. ¿Lo tienen? Algo que está en muchas páginas ahí. Dice 5:10. Dice, mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. ¿Sí escuchó? Que dice, después de haber ¿qué? Padecido un poco. Es lo mismo que le dijo al apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo, Él va a padecer por mí. Y después a nosotros nos dice, después de haber padecido un poco, dice, te va a afirmar, fortalecer, establecer, y para Él sea el imperio, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Él te va a dar el imperio, te va a dar la respuesta a tu oración. El Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Es lo que nos dijo desde el principio, ¿verdad? Dice, tú predica y yo voy a estar contigo y no te voy a desamparar ni te voy a dejar. Voy a estar a tu lado. Mi mano derecha te va a seguir levantando. Si caes una vez, que ciertamente ya he caído, 2, 3, 4 veces, y si caes 10 veces, 1000 veces, yo te voy a levantar con mi mano diestra, porque Él conoce tu corazón. Somos pecadores, sí lo somos. Somos pecadores. Y a veces sí nos caemos de la cruz. Pero que el Señor nos siga levantando.
Porque Él conoce, el Señor conoce cuando es batalla y cuando es sinvergüenzada. El Señor conoce las dos cosas. Eso, y el Señor conoce si estás batallando o si lo estás haciendo por hacerlo, para llenarte a ti mismo. El Señor conoce. Así es que el Señor que nos hable al igual que el apóstol Pablo. Yo me apunto. Que nos hable al igual que el apóstol Pablo. Dice que la persona que eras antes, que sea la misma persona, pero con un propósito diferente. Con el propósito de ganar almas. La boca nos las ha dado. Las fuerzas nos las ha dado. Y si nos falta, pídanle, es lo que dice, para eso está aquí. Si nos falta, pídanme, yo les doy. El Señor está contigo. Dice, nunca te voy a desamparar, nunca te voy a dejar. Para mí esas palabras de aliento. Para mí esas palabras de aliento. Porque si confío en el hombre, me deja, ¿verdad? Pero si confío en Dios, vamos ganando. Vamos a orar, hermanos.